Bendiciones hermanos, venimos otra vez con un nuevo libro y en esta ocasión es el libro de Historia del Cristianismo de J.H. Lehman. Es una buena herramienta en la cual nosotros podemos empezar a investigar acerca de la historia del cristianismo. Básicamente vamos a hacer una reseña corta de lo que trae este libro. Trae muchos artículos y es una buena herramienta como para empezar a indagar. Hay muchos más libros acerca de la historia del cristianismo, pero uno excelente. El libro de Historia del Cristianismo de J.H. Lehman es una obra que narra la evolución de la iglesia cristiana desde sus orígenes hasta el siglo XX. El autor divide la historia en 6 periodos generales, cada uno con sus propios acontecimientos, personajes, doctrinas y desafíos. El libro tiene un estilo objetivo, conciso y claro, y está dirigido tanto al lector general como al estudiante o al maestro, ya que incluye bosquejos, referencias y preguntas de repaso al final de cada capítulo. El libro también contiene numerosas ilustraciones, mapas y tablas que ayudan a comprender el contexto histórico y geográfico de la iglesia cristiana. El libro es una buena introducción a la historia de la iglesia cristiana, ya que ofrece una visión general y sintética de los principales hechos y temas que han marcado su desarrollo. Sin embargo, el libro también tiene algunas limitaciones, como el uso de términos antiguos que puede dificultar la lectura, la falta de actualización de algunos datos o la escasa profundización en algunos aspectos relevantes de la historia. Además, el libro tiene un enfoque principalmente occidental y evangélico, lo que puede dejar de lado otras perspectivas o tradiciones cristianas, pero igual es una buena herramienta que podemos investigar, de la cual podemos investigar y comenzar. El libro se divide en periodos, que son 6 periodos, los cuales serían los 6 periodos generales de la historia del cristianismo. Los 6 periodos generales de la historia son la Iglesia antigua, del 33 al 500 después de Cristo, el periodo que abarca desde el nacimiento de la Iglesia en un Pentecostés hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Se caracteriza por la expansión del cristianismo en el mundo mediterráneo, la persecución de los emperadores romanos, el desarrollo de la doctrina y la organización eclesiástica y el surgimiento de los padres de la iglesia. La iglesia medieval 500 al 1500, el periodo que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el inicio de la Reforma Protestante. Se caracteriza por la consolidación de la Iglesia Católica como la institución dominante en Europa, el surgimiento del papado, el cisma entre Oriente y Occidente, las cruzadas, la escolástica, el monacato y las órdenes mendicantes. El comienzo de la Iglesia moderna, 1500 al 1650, el periodo que abarca desde el inicio de la Reforma Protestante hasta el final de la Guerra de los 30 años. Se caracteriza por la ruptura de la unidad cristiana, el surgimiento de las iglesias protestantes, la reacción de la Iglesia Católica con el Concilio de Trento y la Contrarreforma y las guerras religiosas. La Iglesia moderna 1650 a 1800, el periodo que abarca desde el final de la Guerra de los 30 años hasta el inicio de la Revolución Francesa. Se caracteriza por la consolidación de las iglesias protestantes y católicas, el surgimiento del racionalismo, el deísmo, el pietismo, el metodismo y el avivamiento. La decadencia de la iglesia moderna, 1800 a 1900. El periodo que abarca desde el inicio de la Revolución Francesa hasta el final del siglo XIX. Se caracteriza por el impacto de la Ilustración, la Revolución Industrial, el liberalismo, el nacionalismo, el colonialismo, el darwinismo en la Iglesia, así como el surgimiento de los movimientos misioneros, ecuménicos y sociales. La Iglesia posmoderna, 1900 hasta el presente, el periodo que abarca desde el inicio del siglo XX hasta la actualidad, se caracteriza por la diversidad, el pluralismo de las expresiones cristianas,
el diálogo interreligioso, la globalización, la secularización, el fundamentalismo, el pentecostalismo y el neopentecostalismo. Y se preguntarán, pues, ¿qué es el cisma o algo por el estilo? El cisma, pues, se dice que es entre Oriente y Occidente, fue la ruptura que dividió el cristianismo en dos ramas, la Iglesia Católica en Occidente y la Iglesia Ortodoxa en Oriente. El cisma se produjo en el año 1054, pero fue el resultado de un largo proceso de diferencias teológicas, políticas y culturales entre las dos partes de la Iglesia, algunas de las cuales del cisma fueron las disputas sobre la autoridad del Papa, la procesión del Espíritu Santo, el uso del pan ácimo o con la levadura en la Eucaristía y el culto a las imágenes. El cisma se formalizó cuando el legado papal Humberto de Silva Cándida excomulgó al patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, y este hizo lo mismo con él y sus acompañantes. El cisma marcó una profunda división en la historia del cristianismo que aún no se ha superado completamente. Y así pues podemos seguir investigando más acerca de este tema, que es muy buenísimo. Y si quieren que siga haciendo más review acerca de estos libros, de estos temas, déjenmelo saber en la caja de comentarios y así estaré subiendo videos acerca del libro de la historia del cristianismo, acerca del cristianismo, cuáles eran sus contextos históricos y todo ese panorama de que nos hace falta a veces para comprender aún mejor las escrituras y así poder ir avanzando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Me lo dejan saber y así seguimos haciendo más material para que sea de edificación para todos nosotros. Bendiciones, hermanos, que el Señor me los bendiga y nos seguimos viendo en los siguientes videos. Que el Señor los guarde a todos. Gloria a Dios.